Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos de vuelta, amigos. Dios ama al mundo. Jesús pagó los pecados del mundo. Esto es la obra de su gracia, es decir, el amor inmerecido de Dios. Pero entonces, ¿por qué solo algunos van al cielo y otros son condenados a una eternidad en el infierno? Cuando Jesús murió por los pecados del mundo en el Calvario, dos criminales estaban ahí con él, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Al final del día sabemos con seguridad que uno de ellos fue al cielo, el otro, lo más seguro, terminó en el infierno. Esta historia claramente demuestra la diferencia entre los que van al cielo y aquellos que van al infierno. Aquellos que tienen fe en Jesús como su Salvador van al cielo. Aquellos que rechazan el don de su amor van al infierno. Leamos la historia del ladrón en la cruz en Lucas capítulo 23, 39 al 43. Uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y le decía: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros». Pero el otro lo reprendió y le dijo: ¿ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios? Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El primer criminal entendió que él no era salvo porque había llevado una vida buena. De hecho, él admitió que merecía colgar de esa cruz. Encarando su propio fracaso y desgracia, él acudió y confió en la única persona que podía salvarlo. Este criminal fue salvo porque Jesús había sufrido su castigo en su lugar para ganar perdón y el cielo. El ladrón recibió esos dones de la gracia de Dios por medio de la fe, es decir, al simplemente confiar en Jesús como su Salvador. Sin embargo, es importante recordar que esto no cambia lo que vimos en la lección anterior. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios y no por lo que nosotros hacemos. Aún la fe es un regalo de Dios. La fe no es una diminuta obra que nosotros necesitamos hacer para ser salvos. De principio a fin, cada aspecto de nuestra salvación, incluyendo la fe que necesitamos para recibirla, sigue siendo un regalo de Dios. Imagínese, usted hizo algo que conlleva que usted contraiga una terrible enfermedad que siempre resulta en la muerte. Afortunadamente existe un antídoto que puede salvarle la vida. Cuando usted recibe la inyección con el antídoto y está a salvo, usted probablemente no alardeará a la maravillosa jeringa hipodérmica. Al contrario, usted cantará las alabanzas al antídoto. La aguja era necesaria para recibir el antídoto, pero la aguja no fue lo que lo salvó. Jesucristo y el perdón de todos nuestros pecados es el antídoto que nos salva de la muerte eterna en el infierno. La fe es la aguja, el medio por el cual Dios nos da el antídoto. La fe tiene que estar presente para que alguien sea salvo. No obstante, la fe no es la causa de nuestra salvación. Al contrario, Jesús, el objeto de nuestra fe, es la causa de nuestra salvación. Por medio de la fe, recibimos los beneficios de su obra. En su clase en vivo, usted ahora verá en detalle el concepto fundamental de la fe y contestará las siguientes preguntas. ¿Qué es la fe? ¿Nos salva la fe? ¿Cómo alguien llega a tener fe? El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Academia Cristo, aquí tu paz.